puede cantar, cante. No me haga eso. Pero qué música estos chicos de Paysandú, ¿eh? Un clásico, los muchachos de Paysandú, ¿eh? ¿Cómo está, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy bien. Estamos escuchando a los iracundos con este tema Puerto Montt, ese puerto en el sur de Chile. Exactamente. ¿Por qué un puerto? Porque hoy vamos a hablar de un tema más que interesante en estas épocas carnavaleras. Ayer un amigo me hacía una reflexión, me decía, en Uruguay estamos como en el carnaval de Venecia, porque dentro de poco va a tener que andar en góndola por las calles con esta Está lluvia. complicado. Está complicado. Realmente. No, elegimos a Puerto Montt porque queríamos hablar hoy de algo interesantísimo que es la logística. Uh-huh. La logística es una disciplina que Internet no ha logrado vencer. Yo puedo mandar, sustituido. No la puedo sustituir. Yo puedo mandar información por un mail, puedo mandar música por mail, puedo mandar una imagen por mail. Sí. No puedo mandar un grano de arroz por mail. Hay que transportarlo como se transportó toda la vida, ¿no? Y si ustedes se fijan en un mapa, hay algo muy interesante, y es que las ciudades más antiguas, ¿dónde están? Están cerca del agua, siempre, de un río, de un arroyo, del mar, del océano. ¿Por qué? Porque la manera de transportar las cosas que no fuera a tracción a sangre, ya sea un carro jalado por bueyes, por caballos o por personas, Uh-huh. fue un barco que impulsado por el viento podía llevar cosas a través de esas carreteras gratuitas y sin baches que son los mares, los ríos, los lagos, los arroyos. Y transportar la mercadería por agua, algo que del tiempo de los fenicios para acá, supuso una revolución en el concepto del comercio, Leandro. Porque hubo que dirimir cosas como la siguiente. Bueno, un señor compra de otro señor en otra ciudad un cargamento. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo el cargamento es suyo? ¿Cuando lo compró? O sea, cuando sube al barco, ¿ya es suyo? Si el barco se hunde, ¿quién pierde? ¿Quién ¿El paga? que cargó o el otro? Y cuando el barco descarga, ¿quién paga la descarga de ese barco? El transporte, el ¿Y quién flete. paga el flete? ¿No? De ahí todas las convenciones que hay de comprar FOB, Claro. que es Free on Board, o costiflete, o costo seguro y flete. Pero aún con eso, después dice, bueno, y la operación de descargarlo, porque claro, los barcos hoy, sus descargas son cada vez más y más sofisticadas. Uh-huh. Ustedes piensen lo siguiente, hasta hace no muchos años, la mercadería se acondicionaba en cajas o cajones. Un señor compraba repuestos de auto. Hablo de mi propia experiencia, cuando comencé a trabajar siendo un niño prácticamente, tenía 18 años ya por los 70, Uh-huh. y los repuestos de auto venían, con suerte, lo más sofisticado era un pallet de madera, Claro. y arriba venía unas cajas de cartón con un nylon por arriba, y bueno, y eso es lo que uno importaba. Entonces en un barco se revisaban las bodegas y se buscaba esa carga, porque el barco no venía directo a Montevideo, iba tocando varios puertos, entonces había que ir acomodando la carga de uno y otro, y en cada puerto cargaban unas cosas y descargaban otras. Hoy por hoy, las mercaderías en general, salvo las que se llaman carga proyecto, que como ustedes saben son las mercaderías para hacer una industria, por ejemplo, o para hacer una industria petrolera, los caños, o en el caso de Uruguay, los pedazos de los molinos estos eólicos, o los graneles, la soja, el hierro, los chips, el petróleo, todo lo demás se embarca en contenedores. ¿Por qué? Porque con este tema de los contenedores, que vienen en dos medidas básicamente, 20 y 40 pies, se padroniza todo. Uh-huh. Se padroniza la bodega del barco, la forma de cargar la mercadería, la forma de descargar la mercadería. ¿Sabes cuántos contenedores hay en el mundo dando vuelta? ¿Cuántos? ¿Cuántos envases hay en el mundo dando vuelta? 17 millones de contenedores. Es un numerito, ¿no? Es un numerito. ¿Sabes cuántos contenedores llevó el primer barco contenedor, que fue un ex barco de guerra transformado a eso? 57. ¿Sabes cuánto lleva hoy un barco realmente grande? 10.000. ¿Ustedes se dan cuenta? Además, el contenedor permite, por ejemplo, llevar mercadería que necesita frío. Exactamente, eso se llaman reefers, se conectan a una toma de energía del barco y se lleva la carga refrigerada. Pero esto, amigos, supuso un cambio en toda la cadena logística. Los camiones tienen que tener una caja tal que les quepa el contenedor. Claro. Los almacenes
los warehouses, donde se guardan contenedores, tienen que ser múltiplos del espacio de un contenedor. La chata del tren tiene que poder llevar un contenedor. Pero hay algo todavía más interesante que pocos recuerdan. Los productos, Leandro, y las cajas que los contienen, se diseñan a partir de la medida del contenedor. Claro. ¿Por qué? Para aprovechar, optimizar el espacio. Porque si no, yo he visto que por 1 centímetro te perdías toda la fila superior de cajas de un contenedor y pagás lo que se llama falso flete. Además la compañía te alquila el contenedor, después hay que llenarlo y optimizar ese espacio que se está alquilando. Tú pagás por el contenedor. Hay una cierta diferencia a veces que va entre peso y volumen, pero no es del caso ahora. Pero básicamente tú lo que tenés que hacer con el contenedor es llenarlo. Imagínate la desazón de un fabricante cuando su producto puesto en destino se encarece mucho porque hacía cajas muy grandes y bueno, por 1 centímetro la última fila de cajas no andaba. Entonces realmente llenaba 2/3 del contenedor. Claro. Y después pasa lo siguiente. Los contenedores hay que bajarlos a los barcos. Antes, ¿no? En las viejas novelas que leíamos, ¿qué había? Había changadores de puerto. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, la pandilla Vázquez. Eran unos tipos que tenían una habilidad increíble. Movían aquellos cajones de madera con gran facilidad, haciéndolos rotar sobre un vértice, ¿no? Imagínate aquellos gallegos fajados, fuertes, parecían fisicoculturistas. Hoy nada de eso es así. Hoy es un contenedor, lo baja una grúa. Es un trabajo que mujeres pueden hacer porque la fuerza bruta ha sido totalmente desplazada. Y la grúa, que tiene que mover contenedores con tanta velocidad, vale un platal. Claro. O está en el puerto o está arriba del barco. Si está arriba del barco tenés un problema. Le agrega peso al barco y le ocupa espacio al barco. Si no está arriba del barco, el barco solo puede visitar puertos que tengan grúas que lo puedan ver. Entonces ahí hay un trade-off. Hay de unos y hay de los otros. Por eso cuando ustedes ven el puerto de Montevideo, que es un puerto excelente en su eficiencia en el movimiento de contenedores, en el número de movimientos que hace y en la velocidad con que los hace y en la capacidad de no equivocarse, tenés todos programas de computación que te dicen tengo que moverte, porque además de afuera son todos igualitos, salvo por el número, ¿no? Esto no era miraca, no, me estás bajando neumáticos cuando tenías que bajar arroz. Entonces, imaginen el tiempo que se ahorró en descargar y cargar un buque. Bueno, eso lo multiplicás en esos horas por días en el año y te dan extra viajes, porque verdad más vieja y cierta que barco parado no gana flete, no existe. Por otro lado, en este mundo de la logística, tenés por un lado los contenedores y después los barcos graneleros. Los barcos graneleros son barcos con bodegas enormes que se cargan mediante cintas transportadoras, donde esas cintas llevan el grano que vuelcan camiones o silos en ellas, ¿no es verdad? Por ejemplo, la soja. Hay algo curioso, Leandro. Muchas veces comento con la gente sobre la soja y le pregunto, ¿cómo te parece que es la soja? Todo el mundo de Uruguay exporta soja. ¿Y cómo es? Mucha gente piensa que es una planta o una hoja. No, realmente son, como casi todos saben, granitos. Una semilla. Una semilla un poquitito inferior a un garbanzo y perfectamente esférica, lo cual la convierte en algo peligroso. Tú sabes que si tú te parás arriba de una montaña de soja, te hundís. Te ahogás. Es como si fuera una arena movediza, porque es perfectamente esférica y demás. Es increíble lo que puede hacer la soja al ser transportada y tirada. Tiene un poder abrasivo increíble. Se come literalmente el hierro. Y ¿sabes cuánto lleva un barquito de estos? Lleva 40.000 toneladas de soja. Entonces, otra parte de la logística igualmente cautivante es la parte de la madera. Cuando un país quería importar madera, por ejemplo, para hacer celulosa, importaba troncos. Problema, cualquiera que ve o que estiva en su casa en la estufa troncos se da cuenta que queda mucho espacio libre entre tronco y tronco. Mucho aire. Mucho aire. Entonces a alguien se le ocurrió transportar la madera en forma de chips, de lasquitas, que es lo que hacen la fábrica de celulosa. Cuando llega el tronco lo hacen lascas y esas lascas luego se cocinan y entran en el proceso. ¿Qué pasa si hacemos ese proceso en el lugar, añadiendo valor además, y en barcos de estos graneleros? Claro.
y realmente vamos a llevar todavía más madera. Claro, esto implica que el barco tiene que poder descargar y que en ese puerto tiene que haber facilidades para descargarlo. Y nosotros muchas veces olvidamos la maravilla que la naturaleza ha hecho con nuestro puerto natural. Por ejemplo, yo he tenido clientes en Suecia que tienen ventanas en el año para cargar y descargar, porque el resto del año el barco no se puede mover porque el agua se congela. Por el hielo. Se congeló. Es más, los barcos que tienen que ir ahí tienen que ser barcos que llaman Ice Class, que tienen sus cascos reforzados por si pegan con hielo, no hundirse. Entonces, todo este mundo cautivante y extremadamente complejo, donde un decimal hace que se ganen o se pierdan fortunas, es algo que yo a veces noto que nosotros, los uruguayos en general, lo vemos como ajeno. Y no deberíamos verlo así, porque la historia de nuestro país es la historia de un puerto que se volvió país, donde tenemos competidores importantes y muy cercanos. Y hay algo todavía más interesante. Tú puedes tener un puerto maravilloso, puedes tener un muelle espectacular, un muelle con mucha profundidad. Tú sabes que los barcos hoy cada vez calan más, necesitan más profundidad. Ya una vez dijimos en un programa de estos, creo que fue una vez en La Rural, las carabelas de Colón calaban 1,80 m. Por eso se metían igual en un arroyito. Hoy tú precisas 10, 12, 14 metros para los barcos. Pero el barco tiene que llegar hasta el muelle. Y para eso precisas un canal. Y ese canal hay que dragarlo. Y ese es algo que el país tiene en el debe como prioridad. Nosotros podemos tener los muelles más espectaculares de Sudamérica, pero necesitamos que esos monstruos de barcos puedan navegar con total seguridad a través de canales que les den la certeza de que el barco nunca va a tocar el fondo, el limo. Y bueno, y dragar es un proceso costoso, complejo, con un impacto ambiental que hay que evitar, porque no se puede tirar lo que se draga en cualquier momento. Pero en la medida que toda esta ingeniería de los movimientos se vuelve más y más compleja, nuestra posición geopolítica en el mapa de Sudamérica, la geografía es la madre de la historia, hace que tengamos una oportunidad de oro si sabemos jugar bien las cartas y si especializamos a nuestra gente en cada uno de estos aspectos de la logística internacional y si comprendemos que el tiempo, medido no en horas sino en minutos, va a ser cada vez más y más importante para posicionarnos como un lugar de excelencia para mover cargas, no para Uruguay que no tiene consumo, sino para el mundo entero, claro, de esta zona donde las cargas se consolidan y se consolidan. Es por todo eso que elegimos a Puerto Montt. Dijiste al pasar, además, Raúl, la importancia política que han tenido los puertos, ¿no? Siempre, históricamente. Totalmente. Ni que hablar en nuestro país, el caso del puerto de Montevideo, que ha tenido un rol político estratégico y ha sido factor de enfrentamiento con Argentina hasta ahora. Pero además, los puertos en el mundo, ¿no? Y los puertos nuestros sobre el río Uruguay, que hoy tienen dificultades para seguir evolucionando, porque todo lo que se hace sobre ese río tenemos que consultarlo con los hermanos argentinos, que se demoran mucho tiempo en contestar, se demoran años en contestar, sí, trancándonos las iniciativas, porque recuerden que la hidrovía, esa carretera secundaria que permite que un Paraguay pueda exportar a través de nosotros los granos y a través de Nueva Palmira, es una oportunidad magnífica para todos nosotros. Ni hablar las ampliaciones que se están haciendo en el puerto de Montevideo, ni hablar lo que va a suceder con el puerto de aguas profundas, donde no tenemos que pedir permiso a nadie porque estamos sobre el océano Atlántico. O sea, la logística es un mundo fascinante, es un mundo que yo creo que hoy académicamente en el Uruguay hay que insistir más. Hay mucho espacio laboral muy redituable para quien se especialice en logística. Y ahora estamos hablando de la logística internacional, pero podríamos decir exactamente lo mismo de la logística interna. Sí, desde cómo ordenar los productos en un supermercado, en la góndola de un supermercado. Absolutamente. Ya no son contenedores, sino que son envases de flan. Exactamente, eso se llama category management. Es un tema apasionante que un día lo podemos tocar. Yo tuve la suerte de estudiarlo en una compañía internacional. Es toda una ciencia, el software para controlar eso y ver cómo mejor rotan los productos.
porque de nuevo es la gran oportunidad que nos está dejando Internet, los iPhone, los iPads y sus aplicaciones. Podemos mover mucha cosa, pero un grano de arroz todavía no lo podemos mandar por mail. Raúl, gracias. Nos reencontramos la semana próxima y este espacio va a estar dentro de un rato en el Facebook de Tiempo Presente y también en el mundo también en el Facebook del Mundo de los Negocios. Y acá Pita nos ayuda a despedirnos con los iracundos.